Ya estamos acá en el Facebook Live desde Sonora. Hoy me encuentro en la tierra de las tortillas de harina, de las coyotas, de la machaca, como dicen por acá, de la comida deliciosa. Creo que por aquí estoy. Hoy vamos a platicar, a pesar de que ya estamos a unos días de que se acabe el año, nos encontramos a 21 de diciembre, a escasos días de que, por ejemplo, sea Navidad, y normalmente en otros años las noticias sean como 3 carreteras peligrosas o 5 destinos a donde puedes ir de vacaciones. Muchísima información. ¿Mande? Ok, hemos tenido muchísima información muy relevante que definitivamente en la que tenemos que poner muchísima atención. Hoy vamos a platicar sobre una revelación que hizo el New York Times sobre este desvío de recursos públicos para financiar campañas electorales durante el 2016, que no es cosa menor definitivamente, que están involucrados personajes importantes de la política mexicana, y que esta investigación, de acuerdo a los testimonios que recaba, amenaza conseguir develando quiénes más están involucrados, qué otros estados, qué otros gobernadores, quién más está dentro de esta red. También vamos a platicar sobre, no sé si se acuerdan por ahí la investigación que hicimos mientras tanto en México, de la cual platicamos más o menos hace un mes, que incluso vamos al aire y ahorita les cuento. Para la generación de hombres y mujeres más informada en la historia de la humanidad. La Una, en Grupo Fórmula. Mientras tanto, en radio. Carla Rivera. Nuestro trabajo es informar, el tuyo, informarte. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al segundo bloque de La Una aquí en Grupo Fórmula. Muchísimas gracias por estarnos sintonizando en la radio, por estarnos viendo en la tele, o también, ¿por qué no?, los que nos están viendo en Facebook Live. Muchísimas gracias por acompañarnos este jueves 21 de diciembre del 2017, ya unos escasos días de que llegue el niño Dios, Santa Claus, o lo que usted crea que va a llegar ese día, y también unos escasos días de que se termine este año 2017, que vaya, ha sido un año sumamente ajetreado en temas noticiosos. Hoy me encuentro desde Hermosillo, Sonora, desde la tierra acá de la machaca, de las tortillas de harina, de las coyotas y de muchas comidas muy ricas. Muchísimas gracias al Grupo Fórmula por recibirme acá en sus cabinas, y hoy vamos a platicar sobre 3 temas importantes que sucedieron durante estos últimos días de esta semana, de este mes y, por qué no, también de este año 2017. El día de hoy le voy a platicar sobre una revelación de una investigación que hizo el diario el New York Times, este diario pues tan prestigiado, tan conocido por todos en el mundo, la cual otra vez nos pone en primera plana y exhibe la corrupción que existe en México. Le voy a platicar de qué se trata. También vamos a recordar aquella investigación de la cual platicamos hace aproximadamente un mes, donde le platiqué cuánto dinero gastaban los gobernadores en viajar, cuánto dinero derrochaban nuestros gobernadores en traslados. Vamos a recordar eso, y una nueva declaración, una nueva información que nos acaba de llegar, se la voy a compartir. Y por último, una lamentable noticia: de nuevo un periodista fue asesinado en Veracruz. De eso le voy a platicar, y sobre el informe de Reporteros Sin Fronteras. Vamos con la primera nota. La Una, en Grupo Fórmula. Como le mencionaba, nuevamente estamos en la portada de la prensa internacional, y no necesariamente por nuestros logros como ciudadanos, como sociedad, como país, sino por la corrupción. La corrupción esa que el presidente Enrique Peña Nieto dice que es cultural y que se encuentra en todos lados, pero definitivamente el PRI lo ha llevado a otro nivel, y es que ahora el diario el New York Times revela que el Partido Revolucionario Institucional desvió recursos públicos para financiar las campañas electorales del 2016.
Le voy a platicar de qué se trata. Bueno, ahí estamos viendo en pantalla la noticia de este diario estadounidense. Detuvieron a Alejandro Gutiérrez, que es el exsecretario general adjunto del PRI nacional, por el presunto delito de peculado agravado al desviar alrededor de 250 millones de pesos. ¿Quién es Alejandro Gutiérrez? Bueno, él fue secretario general adjunto del PRI en la dirigencia nacional del exgobernador sonorense Manlio Fabio Beltrones. Que no se nos olvide ese nombre muy importante, Manlio Fabio Beltrones. Y bueno, presuntamente también fue la persona que gestionó la transferencia de recursos federales a Chihuahua con el fin de otorgar el dinero posteriormente al PRI nacional. Dentro de esta red, primera red que exhibe el New York Times, pues tenemos personalidades muy cercanas al presidente Enrique Peña Nieto y justo ellos lo mencionan de esa manera. Si vemos, Gutiérrez fue el que desvió o el que le dio ese dinero al entonces gobernador de Chihuahua, César Duarte, que por cierto huyó del país, se presume que está en Estados Unidos. Y bueno, César Duarte fue uno de los nombrados como el nuevo PRI en aquella entrevista que dio el presidente Enrique Peña Nieto, donde hablaba del nuevo PRI, de sus nuevas figuras y donde hablaba obviamente de César Duarte y de Javier Duarte. ¿Cómo fue que se utilizó este dinero? ¿Cómo fue que se desvió? ¿Cómo fue que al final terminó financiando campañas políticas en el 2016? Bueno, para justificar la salida del dinero del gobierno estatal, los implicados en la red de triangulación simularon contratos, ¿no? Es una ya estrategia pues bien conocida, que durante este año hablamos sobre distintos escándalos de corrupción que implicaban justo esto, contratos o empresas fantasmas. Aquí el dinero se envió a los estados con gobernadores cercanos dentro del partido y luego esos funcionarios crearon una serie de contratos gubernamentales con compañías falsas que finalmente devolvieron el dinero para que fuera usado en las campañas, según los testimonios y la investigación que realizó este diario que te comento. César Duarte, por ejemplo, el exgobernador de Chihuahua, creó unos cursos educativos fantasma. O sea, ellos decían, el dinero se va a destinar para mejorar la educación, para que este rubro pues siga creciendo, se siga desarrollando, y claro que no, ese dinero terminó financiando campañas políticas. Y es por eso que a veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué no avanzan las cosas en el país? ¿Por qué no se mejora? ¿Por qué no se prospera en ciertos rubros? Por ejemplo, en la educación. Pues porque el dinero no llega. El dinero al final se utiliza para otras cosas. El dinero, es importante mencionarlo, este dinero, esta triangulación de recursos se dio con el aval de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en ese entonces encabezada por el actual canciller Luis Videgaray. En ese momento los principales funcionarios del PRI estaban preocupados por perder las elecciones estatales en junio de 2016. Obviamente sabemos sobre este descontento social que ha existido pues ya en los últimos años hacia este partido, hasta el Partido Revolucionario Institucional, por los diversos escándalos que ha protagonizado sus políticos, sus funcionarios, sus líderes. Entonces, ante este miedo, ante esta preocupación de perder las elecciones, pues los exfuncionarios malversaron los fondos para financiar las elecciones, y esto no solamente se produjo en Chihuahua, esto apenas es la puntita del iceberg de la investigación, y se presume que este modelo se replicó en más estados de la República Mexicana. Pero no solamente el dinero llegó a las campañas, por ejemplo, también $230,000 se depositaron directamente a la cuenta comercial del operador Gutiérrez, que hoy ya se encuentra detenido. Ahora, lo que menciona esta primera entrega de la investigación es que este modelo se seguirá extendiendo y amenaza con llegar a los más altos cargos del gobierno. Entonces hay que estar muy pendientes para saber a quién más se va a nombrar en esta investigación. Por ahí se mencionan los estados de Sonora, de Durango, que puede que no sean ajenos a este modelo, y también ya hay reacciones sobre este tema. El PAN ya interpuso una denuncia de triangulación de recursos públicos para financiar estas campañas, repito, del año 2016, apenas del año pasado. Y bueno, Hacienda respondió que no es cierto, ¿no? Como suele ser de costumbre con estas autoridades mexicanas, cuando sale una investigación, muy fácil salir a desmentirlo diciendo no es cierto. Ahora pues ya algunos expertos, algunos periodistas incluso han denominado este caso como el Hacienda Gate, haciendo referencia a pues este famoso caso que desencadenó una serie de muchos problemas. Entonces, aquí la pregunta que nos volvemos a hacer y que creo que nos hacemos semana a semana en este programa es, ¿va a haber consecuencias
¿Alguien va a pagar por esta investigación que se está realizando? Al final, por fin, vamos a tener justicia en este país. No sabemos, hay que estar muy pendientes de las siguientes entregas y saber qué sucede con estas personas, con estos testimonios y obviamente con los funcionarios públicos, toda esta red de triangulación de recursos públicos. Vamos con la siguiente entrega. Hace como un mes aproximadamente le platiqué aquí en este programa y también mientras tanto en México en las diferentes plataformas que tenemos en internet sobre una investigación que hicimos para conocer cuánto dinero estaban gastando nuestros gobernadores en viajes, ¿no? Sabemos, como le acabo de contar, que bueno, nuestros gobernadores no tienen el mejor historial, ¿no? Y en el momento en el que ya sabemos que hay constantes irregularidades, pues hay que tenerlos bien checados. Entonces, se nos ocurrió, mientras tanto en México, preguntarle a los 31 gobernadores y al jefe de gobierno cuánto dinero estaban gastando en traslados. Ante esto, bueno, recibimos la respuesta de la mitad de ellos. 17 gobernadores nos respondieron, 15 no nos quisieron decir qué pasó, dijeron que no era su competencia decirnos eso, que no sabían cuánto dinero se estaba gastando, otros simplemente nos ignoraron, otros gobernadores incluso reservaron la información argumentando que eso ponía en peligro su vida o la seguridad estatal o nacional, en fin, una serie de respuestas y al final algunos sí nos respondieron. De los gobernadores que nos respondieron, tuvimos un gasto de 67.542.926 pesos. De este gasto, los que más gastaron, los gobernadores que más gastaron fue Carlos Joaquín González, actual gobernador de Quintana Roo, José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador de Colima, y Francisco Vega de la Madrid, gobernador de Baja California. Ante esto, bueno, Carlos Joaquín es el gobernador que más dinero ha gastado en sus primeros 6 meses de gobierno, para ser exactos 41 millones de pesos. Y hace como un mes también nos visitó su secretario de Finanzas y Planeación del estado de Quintana Roo para explicarnos por qué se estaba gastando este dinero. Quisiera que vayamos con el video para recordar qué fue lo que nos dijo. Bueno, nosotros aquí, para que luego digan que no decimos las cosas enfrente de los secretarios, bautizamos al gobernador Carlos Joaquín como el rey en los gastos en viajes, porque de acuerdo a la información que nos entregaron los institutos, los gobiernos, pues es el gobernador que más gastos ha tenido. En 6 meses se reportó que ha tenido un gasto de 41 millones de pesos. Ante esto, ¿nos pudieras platicar un poquito por qué se tiene este gasto? Bueno, esta es una cantidad que se compone, como lo comentábamos, de sí el gasto de lo que el gobernador al principio de su administración ha tenido por vuelos que significan aproximadamente 22 millones de pesos. El resto, que es como 18 millones de pesos, nos da la sumatoria de los 41. En aquella entrevista el secretario de Finanzas nos explicó que el dinero que se estaba gastando, los 41 millones de pesos, no era exclusivamente del gasto del gobernador Carlos Joaquín, sino que también se estaban pagando pasivos de la administración anterior. Sin embargo, otra vez le preguntamos a las autoridades competentes si esta declaración era cierta, a lo que nos respondieron lo siguiente. Por ahí en pantalla podrá aparecer el documento PDF para que ustedes lo puedan checar también. Y es que no es cierto lo que nos comentó el secretario de Finanzas. Él nos decía que casi la mitad del dinero que se gastó en estos primeros 6 meses correspondían a pasivos, pero solamente 3.300.000. Ok. Bueno, ya no alcancé a decirlo. Los pasivos que se pagaron en estos meses fueron solamente 3 millones, ¿sí? Y los gastos que lleva el gobernador de Quintana Roo son 30 millones, poco más de 30 millones, 30.179.000. Asimismo, en este mismo documento que apareció en pantalla hace unos momentos, se menciona que se pagó la reparación de 2 motores por 7 millones y medio de pesos. Ante esto, otra vez nos quedó la duda de por qué se pagaron unos motores y qué costo tienen estos motores, a lo que tuvimos la información, accedimos a la información de que cada uno de estos motores que se argumenta en los documentos que aparecieron cuestan 700
$200,000 pesos y no 7,5 millones. Entonces, bueno, continuaremos con esta investigación sobre los vuelos de los gobernadores y las distintas respuestas que seguimos obteniendo de los estados, porque creo que es muy importante que sigamos conociendo qué es lo que pasa con nuestro dinero, qué es lo que pasa con los recursos públicos, como en el primer caso que les platicaba sobre esta investigación del New York Times, otro desvío de recursos públicos, y bueno, pues ahí quedó que el secretario pues vino y no fue honesto con nosotros en la entrevista que realizamos hace casi un mes. Ya para finalizar, rápidamente les cuento que fue asesinado nuevamente otro periodista en México, en el estado de Veracruz. Fue Gumaro Pérez Aguilando, reportero del portal de noticias La Voz del Sur, que fue asesinado a balazos. Escuchen esto, dentro de la escuela primaria de su hijo, mientras se llevaba a cabo una posada navideña en el municipio de Acayucan, Veracruz. Es sumamente lamentable que esto suceda y sobre todo, ¿qué necesidad, pregunto yo, qué necesidad de balacearlo frente a su hijo en una escuela primaria? Ese mismo día salió un reporte anual de Reporteros Sin Fronteras, donde se indicaba, ya pasado, que Siria era el país más mortífero para la prensa en todo el mundo, con 12 asesinatos al año. Pero ese mismo día fue asesinado Gumaro, lo que cambió la cifra acá en México y nos igualó a Siria. Durante el 2017, 12 periodistas han sido asesinados en nuestro país, entre otros países también violentos. Se encuentra Siria y México en primer lugar, después Afganistán, después Irak y en quinto o cuarto lugar, dependiendo de cómo lo veamos, se encuentra Filipinas. Entonces no es un problema menor en el que nos encontramos y al que nos topamos aquí en México como prensa. Es una situación delicada. Van 4 periodistas asesinados ya durante la administración de Yunes, 22 periodistas asesinados en Veracruz en las últimas 3 administraciones. Y si vamos a la lógica de pensar si México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, al igual que en Siria, bueno, Veracruz es el lugar más peligroso del mundo para ejercer el periodismo. Ojalá que hagan algo rápido nuestras autoridades, si no vamos a continuar con estas tristes noticias continuas, porque no es algo menor, es un periodista asesinado cada mes en nuestro país. Y ya ¿alcanzo a leer algunas preguntas por Facebook o no? Creo que ya ni siquiera se va al aire. Perfecto. Voy a ver si encuentro algunas, porque siempre transmitir desde otro lugar es un poquito complicado. Si no, mando saludos rápidamente. Le voy a bajar el volumen acá. A ver, Edward Olmos dice: hola, muchos saludos. Iván: murió un periodista veracruzano y un youtuber, se llama El Pirata de Culiacán. Bueno, sí, murió el youtuber, pero no tiene nada que ver con el tema del periodismo. Lo denominaban como influencer y hacía temas como de narco, ¿no? Estaba muy ligado siempre publicaba fotos con armas, con drogas, con alcohol, y efectivamente falleció esta semana allá en Jalisco, en el municipio de Tlaquepaque, si no me equivoco. Arturo Durán dice: pareces la niña de Los Increíbles, blanca y ojos grandotes y flaca, ¿no? César Águila dice: a Duarte le preguntaron si iba a huir y dijo que no. Son dos Duarte, uno es Javier Duarte y otro es César Duarte. Javier Duarte fue el que le preguntaron pues qué iba a pasar, y en una entrevista el mismo día que huyó, me parece, en la mañana, dijo que él se iba a quedar a rendir cuentas y a aclarar todo el asunto y las acusaciones que tenía en contra, y pues al final se fue. Lo encontraron en Guatemala y hoy se encuentra preso. También saludos para Elliot. Paul dice: me encantaría encontrar un político que desea hacer campaña con propósito, en tiempo y forma. Ariel, te amo, muchas gracias. Y no sé si es mi internet o no, o hay más comentarios, pero ya no veo más. Entonces, bueno, saludos a Facundo, a Pedro y
Creo que sí es mi internet que está un poco lento. Pero bueno, esto ya no alcancé obviamente a decir todos los temas por el programa de radio, pero los invito a que chequen más información. Si quieren saber sobre esta información del New York Times, se encuentra en su sitio tanto en inglés como en español, sobre el video del secretario de Finanzas que nos dijo que se había gastado 18 millones de pesos en pasivos cuando solamente fueron 3 millones, y el asesinato de Kumaro, el 12º periodista asesinado en el país este año 2017. Muchos saludos a Gerardo Gómez, a Gilberto Urrieta, a Sandra Adianes, que dice: eres muy buena. Muchas gracias, Sandra. También María Fernanda pregunta: ¿cuál es tu opinión personal sobre las muertes de los periodistas? ¿Crees que llegan a bajar las muertes en Veracruz sobre los periodistas? A ver, creo que es un tema sumamente desafortunado y que gobiernos estatales y gobierno federal han creado soluciones, según ellos, lo digo esto entre comillas, para revertir el problema y que no ha funcionado. Existe un mecanismo de protección para los periodistas y los defensores de derechos humanos, del cual ya les platicé en un video de Mientras Tanto en México, lo pueden checar en nuestro canal de YouTube, en donde es cero funcional y donde siempre los gobiernos, tanto federales como estatales, se escudan en eso y dicen: bueno, es que existe un mecanismo que los protege. El mecanismo ni opera bien, ni tiene los protocolos necesarios para funcionar, a veces ni siquiera se le destina un presupuesto para que opere. Entonces, las muertes de los periodistas, ojalá que no sean en vano en este país, porque venimos de una serie durante este año de personalidades tan conocidas como Miroslava Brecht en Chihuahua, o como el periodista asesinado también, Javier en Sinaloa. Son casos sumamente puntuales que nos alertan de lo que está sucediendo en el país y que tiene que cesar esta violencia. Y es importante que, por ejemplo, si quieren checar el informe de Reporteros Sin Fronteras, no solamente el narco, como se le adjudica aquí en el país, es el que está presionando, el que está amedrentando, el que está asesinando a los periodistas. También son los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos son los principales agresores de la prensa en nuestro país. Entonces, es urgente que algo suceda y que dejen de asesinar a periodistas, porque a lo mejor no dimensionamos internamente en qué tipo de problema estamos metidos, pero cuando lo vemos a nivel internacional, tenemos el mismo problema que Siria, un país con un conflicto bélico. Estamos igual, ¿no? Entonces creo que es el momento de que nos demos cuenta de esa dimensión de inseguridad y de violencia que existe para el gremio periodístico en nuestro país. No sé si vaya a disminuir rápidamente, porque se tienen que tomar medidas a fondo y crear programas que sí funcionen, pero es algo que tiene que suceder urgentemente. Y esto es algo que tienen que hacer las respectivas autoridades, que también es un grave problema porque también están coludidas con los grupos criminales. Entonces pareciera un tema de nunca tener fin, pero ojalá que llegue alguien y de verdad instaure un modelo que cuide y que proteja la vida de los periodistas en México y sobre todo en Veracruz, el estado más mortífero en nuestro país. Muchos saludos también para Hans, para Flama Hidalguense. Dice: al gobierno no les conviene porque son los número 1 en corrupción. Saludos para Yeshua. Flama dice: el gobierno los manda a matar. Es justo lo que les mencionaba, ellos son los principales agresores a la prensa, no necesariamente el crimen organizado, como a veces podemos creer o pensar. Los funcionarios públicos, los políticos son los principales agresores. María Fernanda Cárdenas también pregunta: ¿crees que con la llegada de los juicios orales mejore esta situación? Hablando de la impunidad que se da al juzgar a los acusados. No sé, creo que también tiene que cambiar no solamente el modo del juicio, si era escrito o oral, sino también en estructura, y por estructura de modelo y estructura hablo de toda la autoridad, ¿no? En el momento en el que adentro de las instituciones también existe un modelo de corrupción y de impunidad, bueno, es difícil combatirlo, ¿no? A veces llega una persona que quiere hacer las cosas bien y por más que quieren, no da para dónde. Entonces creo que lo que tiene que cambiar es la estructura interna de cómo se realizan todos estos procesos, no nada más cambiar de escrito a oral, porque por ahí también puede caber todos estos problemas de los que mencionas. Muchos saludos a Edward.
Alfredo Flores dice, el problema que tenemos es que queremos que un político nos solucione los problemas que tenemos, pero la solución es organizarnos como ciudadanos y resolver nosotros mismos. Creo que Alfredo, definitivamente necesitamos un gobierno digno que sea digno de representarnos, que sea honesto, que sea congruente, que sea todas las características que buscamos, ¿no? Que sea honesto, que no sea corrupto, pero también como sociedad necesitamos adquirir esos valores, no necesariamente esperar a que alguien lo haga, porque una persona llegue a las cosas diferentes, es justo lo que les mencionaba, no va a cambiar la situación del país. Entonces creo que sí es un esfuerzo en conjunto de varios bloques que tenemos que ir armando como sociedad y como gobierno, pero obviamente así vemos estos casos de corrupción y de desvío de miles de millones de pesos, pues luego se nos hace fácil dar una mordida de 100 pesos, por ejemplo, ¿no? No digo que esté bien, simplemente se nos hace fácil. Entonces tenemos que cambiar este chip que tenemos en el que creer que no pasa nada, porque la corrupción va creciendo y creciendo y creciendo de acuerdo al poder al que puedas adquirir. Flama dice, para que las cosas mejoren hay que terminar con la corrupción. Exactamente. Héctor dice que ya quieren bajar por los tacos. Vayan por los tacos. Yo voy a ir ahorita, no sé, voy por unos burritos o algo así. Muchos saludos a Héctor Benavides, pregunta por el candidato independiente apodado El Jaguar. Estuvo en entrevista con los Econochairos el lunes, ¿no? Creo que yo personalmente no lo conozco, no conozco tampoco a profundidad sus propuestas. Vi que tenía una iniciativa o quiere hacer una propuesta de la legalización de las drogas, lo cual me parece, si está bien hecho, podría ser muy funcional en el país, ¿no? Por todos los problemas que el narcotráfico deviene, pero sería... De verdad, no lo conozco. Pueden checar la entrevista que se hizo el lunes para que vean algunas de las ideas que tiene. Creo que si llegaran a haber 3 independientes en la boleta, como se presume que será, aparte de Andrés Manuel, Anaya y Mid, que sea el Jaguar, que sea Margarita Zavala y también el Bronco, que ya cumplió y alcanzó más de 1 millón de firmas, pues creo que obviamente todo el mundo tiene la oportunidad de llegar a la boleta y de hacer un esfuerzo, pero no creo que vaya en esta elección tan decisiva para el 2018 y viendo los escenarios que existen, creo que haya 3 independientes en la boleta puede que no sea funcional para el objetivo del que muchos tienen, que es que el partido en turno salga por los problemas que ha generado durante este sexenio, las diferentes crisis que se han agravado. Entonces creo que el que haya tantos independientes pues puede hacer que el voto se divida. No sé, obviamente todos votarán por el que más les convenga, por el que crean que tiene las mejores ideas, que mejor los representa, pero chequen esa entrevista que se realizó el lunes. Y saludos a Marco, a Alfredo, a Iván, que está por acá todas las semanas, a Jonathan, a Ariel, a Marco otra vez, y creo que ya otra vez se paró mi internet. Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarme, que tengan un excelente fin de semana y una feliz Navidad, y nos vemos por acá el siguiente jueves.